Buenas tardes. Soy Félix Irigoyen. En la primera de las 100 grabaciones o más que quiero hacer en este curso, que comienza el 1 de septiembre y que consta de la explicación de dos libros iniciales, uno de diagnóstico y otro de Pinyin fitoterápico. En el del diagnóstico se enseña la base del diagnóstico como hace un maestro médico chino, y en el Pinyin número 1 se estudian 100 fármacos tal y como se hacen en China, tal como se prescriben en China. Lo ideal sería, por lo tanto, encajar la explicación y el aprendizaje del diagnóstico junto con la fitoterapia que responde a ese diagnóstico, como si fueran dos asignaturas, pero parte de lo mismo. Bueno, a la vez de que hay esos dos libros esenciales, va a haber 18 libros, uno por cada especialidad, que son tratados donde yo explico lo que sé de cada una de las enfermedades que corresponden a otorrinolaringología o a neumología, ginecología, hematología, endocrinología, etcétera, hasta 18, puesto que incluyo una más que es para el estudio del dolor del ser humano, de todos los dolores, enfocados dentro de la medicina tradicional china. Constituye, por tanto, un curso de aprendizaje de medicina tradicional china, enfocada y enfrentada a la fisiología, a la anatomía patológica, a la genética, a la biología molecular, es decir, a las ciencias médicas básicas, de tal manera que no haya más que un conocimiento, pero estrictamente hablando es medicina china. Entonces, he decidido dedicar esta primera grabación pues a la viremia, y estudiada esta desde el ámbito de la epidemiología convencional y de la microbiología, pero también cómo se ve este problema dentro de la medicina china, puesto que en China se ha sabido que se estaba frente a virus desde tiempo inmemorial. Le llamaban el veneno, nadie sabía lo que era, pero sin embargo generaron un magisterio con respecto al virus, y cuando ha llegado la epidemia del COVID-19 parece que ha sido esencial la tradición médica china para tratar el tronco mismo de la infección y para tratar todas las circunstancias en las que cada ser humano aporta su biología para encontrarse con el virus. Porque el virus es una entidad fija, pero sin embargo los seres humanos infectados por él son cada uno una entidad diferente, y tan importante es estudiar el virus en su entidad y responder a las grandes preguntas que plantea, como entender las características de cada ser humano que hace que su enfermedad, cuando la tiene, sea tan específica y diferente a otras. Sí, hay una sintomatología de tos y de fiebres y de calores y de bronquitis y de flemas que son parecidas, sí, pero luego cada ser humano precisa y explica por qué hace su enfermedad de esa manera. Y eso es un magisterio que yo voy a intentar pues, desvelar y aclarar aquí. No obstante, puesto que a las preguntas básicas no hay respuesta alguna, la viremia constituye un ruido
criterios, opiniones, imprecisiones que no pueden llevar sino a una frustración universal, porque, claro, la medicina no está en situación, tal y como los virólogos dicen, de responder a las preguntas esenciales. Es que simplemente no sabe, nadie lo sabe. ¿Qué preguntas son estas esenciales que nos producen tanto agobio y tanta inquietud? La primera es, ¿por qué un virus decide agredir en un momento determinado? En un momento determinado de la historia y de la biografía de cada sujeto. Segundo, ¿por qué decide el virus agredir una célula determinada de la trama pulmonar, en este caso del COVID-19, y no otra? ¿Por qué decide agredir a un ser humano y no a otro? ¿Por qué invaden una célula e inducen una infección y otros no? A otros no. Esto forma parte del arcano de la viremia. No, nadie lo sabe. Y por tanto, puesto que se trata de preguntas esenciales que nadie puede responder, se constituye un jolgorio, una algarabía de ruidos, de opiniones, de criterios. Cómprate máscaras, ponte guantes, lávate las manos. Desde luego, eso ha sido siempre así y está bien que se predique, pero no podemos aportar nada más. No sé. Me lo planteo como esencial. Así pues, en pleno pico de la curva de extensión de la epidemia del coronavirus COVID-19, escribo estas notas escuetas por si tienen algún valor en sí para el control directo o indirecto de la infección y para por lo menos que nos sirvan de reflexiones que conduzcan a la curación de la enfermedad cuando sea. Por lo tanto, no está en mi ánimo meter más ruido, indicar más criterios médicos, poner más énfasis en una cosa o en otra, sino utilizar, quiero hacerlo así, pues con modestia, algo que pueda aclarar sin ningún ánimo más. Una vez secuenciado e identificado genéticamente el virus, se certifica que forma parte de la familia de coronavirus que tiene como reservorio natural a los murciélagos, unos mamíferos voladores, en que los coronavirus se establecen en una etapa previa al paso a otro mamífero sin identificar, en que el proceso de formación como antígeno agresor se acelera. Bueno. El paso desde el mamífero intermediario al hombre para constituir la neumonía es habitual en la funcionalidad de los coronavirus, y así ocurrió con el SARS 2002 y con el MERS 2012, en que la transmisión persona a persona final comprometió a familias enteras y al personal sanitario de los mismos centros, pero en menor intensidad infectiva. Bueno, la capacidad de transmisión se define en el número básico R0 o Rho, que cuando es menor a 1 señala escasa capacidad para extender cualquier enfermedad infecciosa. Y cuando es mayor de 1 obliga a tomar medidas de control social. El COVID-19 tiene un Rho de entre 1,4 y 2,5, menor que el SARS del 2002, que muchos recordarán, que era de 2,2 a 3,7, lo que hizo a este muy transmisible, pero por causas que no están claras todavía para la microbiología o la virología, bueno, el COVID-19 ha resultado ser mucho más grave, mucho más intensamente infectivo.
Por tanto, hay una calidad infecciosa muy importante o menos importante, lo cual le otorga al virus un protagonismo en sí. No vale decir, como oigo algunos criterios en China, que lo importante no es el virus, sino lo que al virus le entrega de desarmonías y de déficit energéticos muy precisos el huésped. Pero lo que no podemos negar es que en el 2003 hubo un señor infectado del SARS que se presentó en un evento familiar social que reunió 300 personas en una familia, en una boda en Toronto, Canadá, y se infectaron los 300. El hecho de que no hubiera nadie que se salvara nos hace pensar que hay algunos virus especialmente súper diseminadores, súper activos, lo cual le otorga una calidad al virus que deberíamos estudiar. Yo solamente estudio al huésped que recibe al virus, pero también el virus tiene una calidad infectiva. En este punto debemos precisar que las medidas de control tomadas en China, fitoterapia china específica para cada enfermo y ocasionalmente acupuntura, han reducido notablemente el RO del COVID-19. Sea como sea, no puedo hacer nada por controlar los superdiseminadores, porque todavía no sabemos qué o quiénes son, y me centro en entender al sujeto que se va a infectar o se ha infectado. La vía de transmisión del COVID-19 es por contacto infectado-huésped o por un aerosol respiratorio en distancias cortas de 2 metros, quizás algo más, y por los fómites, es decir, los vectores activos de la decantación del aerosol de cada uno de nosotros cuando habla, que se decanta en puertas, en manijas, en el suelo, en los objetos que utilizamos, que se transforman en vectores activos. Por tanto, bueno, hay un riesgo alto y que vale la pena aceptar todas las molestias que nos han estado indicando que nos debemos sujetar a ellas. Es cierto. Bueno, una lección básica sobre virus me lleva a las siguientes conclusiones. El virus que se llama virus, en griego venenos virus, es un agente infeccioso microscópico acelular que solo puede multiplicarse dentro de las células de otros organismos. Entonces, podemos observar cómo muchas personas tienen multitud de virus dentro de multitud de células distintas y, sin embargo, están asintomáticos. Luego ha habido una conexión entre la biología completa del huésped y la naturaleza del virus para encajar perfectamente y hacer como si el virus fuera parte del individuo, parte de él y vive con él, sin más. La conexión es, por lo tanto, muchas veces normal y saludable incluso,
pero por otros lados es inflamatoria y patógena. Y esto se trata de algo que es ineludible entender. Porque si no lo entendemos, toda nuestra acción antiviral va a ser precaria. Porque estamos hablando de algo esencial. ¿Por qué una vez entra el virus en una célula y no la infecta y forma parte de ella sin más? Podríamos incluso decir que el virus es parte de nosotros y en otras ocasiones es infectiva y patógena. Los virus son ácidos nucleicos rodeados de proteínas con capacidad para reproducirse a expensas de las células que invaden, puesto que hay miles o cientos de miles o millones, deduzco que están inundando millones de células. Pero deduzco que a unas agreden e infectan y a otras no. De nuevo la misma pregunta. ¿Por qué a unas células sí ataca y a otras no? Un virus consta de 3 partes: el material genético, ARN, una cubierta proteica o cápside y una bicapa lipídica o envoltura vírica, de origen desconocido. Quizás estas entidades vengan de las primeras células que hubo. Incluso esta teoría, con ella se especula en algunos medios científicos, que son células de la creación, del Big Bang de la Tierra. ¿A mí qué me importa eso? No sé. Lo cuento simplemente para mostrar la cantidad de vacíos de conocimiento que hay en este tema. Por otro lado, cada tipo de virus se transmite mediante diferentes vectores de transmisión. Los virus vegetales mediante insectos que a su vez viven de la savia del vegetal. Los virus animales se transmiten mediante insectos hematófagos. Otros, como el coronavirus, no necesita vectores y lo hacen directamente en estornudo de cualquiera. Los norovirus por vía fecal, oral, y el virus de la deficiencia inmunitaria, el SIDA, por contacto sexual. De este cuarto punto que digo, extraigo que los virus están en casi todo, o incluso que son casi nosotros mismos, como he tocado antes. Y puesto que pueden no causar ningún daño o infecciones permanentes como el VIP, como el SIDA, que dura para siempre porque sigue multiplicándose, superando todo el mecanismo inmunitario, es por lo que la pandemia depende más de cada sujeto que de los virus. Las bacterias se adaptan al virus mediante sistemas de restricción-modificación. En el año 1931, se conocía que había virus, pero solo con el descubrimiento del microscopio electrónico por Eric Ruska y por Max Knoll, inventan el microscopio electrónico e inmediatamente se observa que el virus del mosaico del tabaco y sus proteínas de envoltura se reproducen por sí solos, formando virus funcionales, sugiriendo que es el método que tienen de reproducción. No está nada claro. Lo importante es que hay un elemento clave, que es la transcriptasa inversa, es decir, una enzima que utilizan los virus para transformar su ARN en ADN y constituir, por tanto, una entidad viva
dotada de potencia infinita, quizás. Entonces, frente a este panorama que sucintamente describo aquí, pues lo que hace la medicina occidental es esperar pacientemente y esperar angustiosamente la salida de una vacuna. Pero, ¿qué hacen en los hospitales de China, que se ocupan de 1.450 millones de chinos, de su salud? Han observado que todo enfermo del coronavirus presenta una biología que dispone de 1 a 15 trastornos biológicos. No hay ni un solo enfermo en el mundo, ningún afectado, entre los ya millones que parece haber, que no tengan un grupo de síndromes que voy a nombrar ahora y que juntos elaboran un terreno metabólico en el que sí, definitivamente el virus puede actuar. Luego, en este momento, estoy girando la atención de la virología en dirección al virus y qué es el virus y cómo funciona, y me centro más en cómo es cada sujeto que puede infectarse. El que se infecta está alterado en 4, 5, 6, quizás más, de los 15 síndromes que voy a describir ahora y que cualquier interesado en la medicina china ha estudiado muchas veces. Primero es el fuego de estómago, es decir, una hiperactividad de la mucosa gástrica. Segundo, la sequedad de líquidos orgánicos, producida esa sequedad por una desarmonía en la médula suprarrenal y en general en todo el ámbito neuroendocrino, simpático, parasimpático, adrenalino, noradrenalínico, que tiene que conservar un equilibrio constante, y si no, el enfermo sufre de síntomas y posteriormente de patologías severas. Por tanto, sequedad de líquidos orgánicos, vacío de yin, calor en el cauce del chi, es decir, calor tóxico, una expresión de lo que llamamos, y todos conocéis, los que estáis algo en esto, el calor tóxico, hipersensibilidad inmunitaria, en cualquiera de los aspectos de la inmunidad, linfocitaria, macrofágica, monocítica, incluso mucosa. 4. Calor en el cauce del chi. 5. Calor en el yang-min, es decir, una afinidad en donde el ámbito pulmonar y el digestivo se asocian en una especie de sistema mixto. 6. Bloqueo de calor en el pulmón, calor tóxico en el pulmón, mucosidades calor en el pulmón, calor en el cauce de la energía nutricia, calor tóxico en el cauce de la energía nutricia, que veremos múltiples veces en el desarrollo de este máster que comienza el 1 de septiembre. Calor en vacío de yin de pulmón, es decir, un trastorno neuroendocrino que se expresa con mucha claridad en la disfunción médulo-suprarrenal, pero trasciende a todo el organismo entero, incluyendo el pulmón, en donde produce en el pulmón sensación de ardor tremendo y de
calor que conduce a más agresión adrenalínica. Bueno, mucosidad, calor en bazo. 12. Calor, humedad en vesícula biliar. Calor de coraza torácica. Obstrucción final de los orificios cerebrales y cardíacos por flema mucosa. Y por último, 15, calor tóxico sobre maestro de corazón. Bueno, he dicho 15 cosas. Para un neófito en esto es seguro que esto es abrumador y que no. Pero la traducción a la fisiología de lo que estos 15 factores suponen, pues lo aprende uno en un rato por la tarde, y yo lo explico ahí. Lo importante es que cuando 4, 5, 6, 8, 10 de estos 15 están alterados, cosa que hay un sistema diagnóstico para evaluarlo, sin duda alguna, inmediatamente además, muy deprisa, en los pulsos, en los tonos y precisiones de la lengua, de la piel, del comportamiento de las respuestas que me produce, que me da el enfermo, no cuesta nada. Y sabes exactamente cuáles son las disfunciones biológicas que en un conjunto de 6, 8, 10 de ellas abren la puerta a la infección, incluso al hecho de que el virus quiera entrar hasta el interior de la célula y trabajar ahí, infectar ahí. Sí, estas son certidumbres que están en la medicina china y son las que se aplican en todos los centros y hospitales de China. Miles y miles y miles. Y simplemente han construido un fondo cultural, fitoterápico, para atender cada situación, y el resultado ha sido el que ha sido, que yo no estoy muy seguro del que ha sido allá, pero es evidente que la gente no se muere. No. La respuesta es medicina tradicional china. Tiene por consiguiente un valor gigante. De esta misma manera, digo yo, que en el momento actual, me refiero a junio del 2020, el equipo en Berkeley, California, de la viróloga Britt Glossinger y el equipo de microbiología del Instituto Médico Howard Hughes determinan una secuencia de escenas en la que el virus COVID-19 es protagonista y en la que sería interesante adjuntar, síndrome por síndrome, en medicina china, las causas orgánicas que le dan sentido en medicina tradicional china. Sería evidente entonces la fitoterapia correctora que reclama la infección viral por COVID-19. Para cada uno de los 15 síndromes que he contado, que tiene que disponer el ser humano que va a desarrollar la infección, si tiene muchos de esos 15 terrenos alterados, su infección será grave, gravísima. Por eso hay que estudiarse los 15 bien y poder evaluarlos en el enfermo. Si son muchos, si son más de 10, la infección podrá ser mortal incluso. Insisto pues, cuando una partícula viral entra por nariz o boca o ambas y avanza por vías respiratorias hasta encontrar una célula de la mucosa bronquial o del parénquima pulmonar que dispone de una espícula o peplómero, que es lo que tan
exhaustivamente se ha divulgado como morfología del virus, que tiene esos aditivos que le pintan ahí. Si la mucosa bronquial dispone de una espícula o peplómero con receptor AC2 al que se pega, cuantos más receptores AC2 presente, más facilidad va a haber, desde luego. Puesto que este receptor dispone de una proteasa, que es la enzima convertidora de la angiotensina 2, que también sirve para actuar en el mecanismo renal de la tensión arterial, esta proteasa disuelve el pie del peplómero, el pie en el que ese adminículo que hay ahí se pega al cuerpo viral. Esta proteína disuelve el pie del peplómero y lo que permite la entrada del virus en la célula pulmonar. Bueno, la fisiología explica pormenorizadamente, como vemos, el episodio de la infección, pero puesto que en un sujeto lo hace y en otro no es capaz, tengo derecho a preguntarme, y me lo pregunto, ¿por qué lo hace en un sujeto y en otro no? ¿Qué tiene este y no aquel para que se produzca la infección? La fisiología hoy, en mayo-junio 2020, hace unas semanas, no tiene respuesta, pero la medicina tradicional china sí la tiene. Una selección de varios de los 15 síndromes es la que condiciona a la célula para permitir infectarse. Esta disposición a la infección no es ni estable ni radical, por tanto puede ser fácilmente corregida. En su estructura no es una estructura férrea, fija, no señor, da la sensación de que toda la historia natural del virus se trata de algo casual, que se ha ido formando por circunstancias que no sé cuáles son. Esta disposición a la infección no es ni estable ni radical y por tanto puede ser fácilmente corregida con una fitoterapia precisa en la que, bueno, una cosa que yo fabrico desde hace muchos años, base 1A y base 2P. Esto es lo que le han recetado a todo el mundo en Wuhan. En Wuhan primero y luego en todo, desde Manchuria hasta Yunnan, cerca de Vietnam, y en Vietnam también. La membrana celular, el peplómero, la calidad de la proteasa, tienen cada uno de ellos la potencia que se deduce de cómo estén los 15 factores que la definen. Una vez el virus penetra en la célula pulmonar y el ARN único con su carga genómica se extiende por el interior de la célula, en primer lugar por la membrana, desde la que organiza su fusión partícula viral célula. Y ese es el momento del milagro. Del milagro digo, ¿qué coño milagro? Estoy hablando de un episodio que cuesta vidas, pero que parece algo milagroso. La célula decide infectarse o no infectarse. Y ese es el punto clave. Para conseguir esta fusión de partícula viral y célula, deben juntarse y rozarse, primero la partícula viral, rozarse con la membrana de la célula y penetrar, y se apoya en él y penetra el ARN viral y el conjunto de proteínas N de la célula. Bueno, no sé, contada así esta escena de la secuencia infectante, podemos concluir que pudiese ser, no sé, automática, como yo cuando cambio de velocidad, cambia el motor
y su potencia y sus 1000 detalles, y que esto pudiera ser así de mecánico, pero en el mecanismo de un motor de explosión lo entiendo, pero la naturaleza humana no es así, sino que reclama la presencia de la biología entera, que impulsa el proceso o que lo frena en cada eslabón de la cadena metabólica siempre. Cuando hay un punto en la piel mía, una rojez, bueno, no sé, yo no tengo de eso. Tendré muchas cosas, pero de eso no. Pero un punto en la piel se está constituyendo con el permiso y colaboración del organismo entero. Desde el pelo hasta el pie, todo está interviniendo, cada sistema, cada metabolismo, cada vía metabólica. Están interviniendo en eso. Y eso es algo que ha intentado la medicina china observar desde hace 4000 años y que ahora sigue en ese empeño al que yo me sumo desde luego. Todo se hace en un punto y un punto hace el todo. Por tanto, en esta escena de la penetración viral intervienen varios de los 15 síndromes que el terapeuta debe evaluar en el enfermo. Y no puedo entender bien el fenómeno de la penetración que en el Instituto Howard Hughes y en Berkeley se lleva estudiando desde enero. Y ya lo apuntan, pero es esta aceptación de que es toda la biología entera quien está interviniendo. Y esa biología entera son síndromes que están observados en medicina tradicional china desde tiempo inmemorial. Y que yo he reducido a estos 15 porque son los observados directamente en miles de enfermos del coronavirus. Bueno, sé que la penetración dura 10 minutos, pero bueno, no sé para qué me importa saber que el problema de la penetración viral dentro de la célula que va a infectar dura 10 minutos. Pues bueno, eso dice la Brit, la encargada de este estudio que ha salido a la luz en Berkeley, California, ahora mismo. Y está en las revistas de divulgación, por ahí, por todos los sitios. Una vez instalado el virus en el interior celular, va a producirse el segundo punto, que es la replicación del ARN en un episodio múltiple. Bueno, lo explico un poco. El ARN se presenta en un orgánulo intracelular, que es el ribosoma, para que lo corte y lo traduzca en proteínas. Algunas de estas proteínas se dirigen al retículo endoplásmico. De estas proteínas del virus se dirigen al retículo endoplásmico de la célula pulmonar y lo agrede produciendo unas vesículas o sacos en donde hay fracciones del virus. Puesto que el virus contiene polimerasa, que es una copiadora que duplica su genoma en el interior vesicular, la infección entonces se cronifica. Otras proteínas replicadas inducen la producción de material espicular y crear nuevas espículas. La replicación en el interior celular del ARN involucra también al aparato de Golgi, que gestiona la producción de un material colaborador de la extensión de la infección. Tampoco es factible concluir que este episodio de la replicación del ARN viral para continuar infectando es parte de una secuencia mecánica en que una escena sigue per se a la anterior, como en el cambio de marchas de mi auto, sino que toda la biología
y sobre todo los 15 síndromes que están ahí produciendo la infección forman parte de ese episodio que llamamos la replicación del ARN, que es el corazón mismo de la viremia, es decir, es la enfermedad. Teóricamente podemos corregirlo. La liberación de los virus recién formados en la replicación dentro de las vesículas reproduce tras fusionarse por dentro y en sentido contrario al episodio inicial que he contado, que abre un canal de entrada en la célula, ahora abre un canal de salida para cientos de virus que están dentro de la célula infectada y que van a infectar otras células. Bien, he aquí otro episodio, el de la liberación de nuevos virus, que también hace pensar que va a ser tan agresor como haya sido la potencia impulsora bronquial del infectador. Pero la verdad es que a partir de la liberación al exterior de los virus, la evolución del proceso depende del terreno formado por los síndromes 15 del que disponga el sujeto receptor. Claro, para todo este mecanismo que estoy contando y que cualquier interesado tiene en un dossier que he hecho que tiene 20 folios, para todo este episodio el ser humano se vale de la inmunidad, de su inmunidad, que es su mecanismo de defensa natural, contra el COVID-19 también. Ahora, es decir, contra esa aparente inexorabilidad del proceso viral, se interpone la doble capacidad inmunitaria innata y adaptativa, dos, sobre las que también podemos actuar en medicina tradicional china. Uno, en la inmunidad innata, la célula pulmonar libera interferones para que células vecinas sinteticen moléculas antivirales, estimulan macrófagos que son engullidores de virus y elevan la vitalidad de los linfocitos. Luego es una enorme defensa que hay. Pero esta función básica de la inmunidad se ve estimulada con base 1A y 7A, sí, directamente, y cualquiera de los otros 13 preparados que en cada enfermo evidencien su presencia en la génesis de la enfermedad. En la inmunidad, la otra inmunidad, la adaptativa, los interferones afectan a los linfocitos B para que produzcan anticuerpos que coarten la función captadora de las espículas y su poder de contactar con la célula. Una tercera acción del interferón hace que ambos linfocitos, B y T, se asocien en reacciones inmunitarias comunes. Luego sí que hay, claro que hay una defensa inmunitaria estupenda, claro que sí. Pero hace falta algo más, como es obvio. Cada una de estas vías inmunitarias y todas ellas juntas van a reaccionar más y más intensamente con base 1A y 7A y con la participación de los preparados idóneos para los síndromes que cada enfermo presente. Nada más empezar en el mes de marzo finales a controlarse la pandemia en China y también en Corea del Sur y en Corea del Norte no lo sabemos, pero también en Vietnam y también en Myanmar y en Indonesia y en cuantos sitios se practica medicina china en serio.
se generó enseguida una especie de convicción. Son no una planta medicinal, tampoco es una fórmula, no, un preparado u otro. Se trata de que para controlar todos los síntomas que presentan los enfermos afectados de COVID-19, hace falta todo un arsenal de preparados para los pequeños detalles, para una fiebre alta o para una fiebre ligera, y para una bronquitis con mucho moco o con poco, y para situaciones en donde se comprometen sistemas y órganos que no son pulmonares, sino cardíacos o renales o quizás hepáticos. Por tanto, un arsenal entero que hay que dominar bien para salir a cada síntoma, a corregir cada señal, cada signo. Pero cuando un equipo de médicos de Wuhan se presentó en Toronto para explicar esto a un auditorio muy heterogéneo donde había investigadores y médicos, pues ya se presentaron como hacen siempre, vienen los chinos y explican lo que saben. En este caso, enseguida hay uno que pregunta: maestro, ¿qué planta medicinal es la que habéis utilizado en China para curar la pandemia? Con lo cual, que el maestro no sabe por dónde empezar la respuesta y piensa que lo mejor es callarse, porque ¿para qué contestar? ¿Para qué? Es decir, la pregunta proviene de una cultura, de una forma de estar en el mundo determinado que no tiene nada que ver con esto. Se trata simplemente de entender que es el ser humano con toda su biología compleja o complejísima quienes están produciendo la infección, y de observar cómo es esa biología alterada que permite la infección. El resultado ha sido el que es, que ni siquiera, repito, estoy seguro de saber cómo ha sido, pero es evidente que el manejo de la viremia en China y de la contraviremia que se haya producido ha sido una cosa basada en la cultura médica china y la han controlado mucho mejor que aquí. Eso es seguro. Entonces, a todos vosotros que me estáis oyendo, pues a lo largo de 2 años yo voy a emitir, una lección diaria que mando online, una lección básica referida a la salud humana, a cualquier patología, a cualquier signo, a cualquier síntoma. Pero luego, eso es cultura médica china, que yo mando cada día. En cambio, los sábados, 4 al mes, yo creo que necesito enviaros una lección troncal más importante, en donde, no sé, si hablo cómo se hace en China el tratamiento de la diabetes, de la artrosis o del cáncer de ovario, cómo se hace en China, sin salirme jamás de la explicación de la medicina tradicional china, puesto que yo estoy empezando a dar un curso de medicina china, nada más, y por tanto el debate será a partir de que explico medicina china, no que interfiero con ninguna otra, nada. Mi única pretensión es exponer la medicina china para que sea estudiada, criticada y finalmente no atendida si no hace falta, y si hace falta utilizarse. Entonces, en mi debate no hay nada en contra del aporte de la medicina oficialista, nada, al revés, todos son apoyos. Y me gustaría también que la medicina oficialista respondiera con un respeto básico, sin más, para que todos nos entendiéramos en cada apriorismo, en cada cuestión, en cada criterio, en cada opinión,
sin más. Lo único que interesa es aportar luz, nada más. Y lo que no sea preciso o no esté bien explicado por mí, simplemente no tenéis que hacer caso. A lo largo de 2 años voy a estar haciendo esto y creo que voy a tener tiempo, si no me muero por lo menos, creo que tendré tiempo para explicar no esta alternativa, que no lo es, sino este simple complemento de lo mismo. A todos vosotros, mi bienvenida y un abrazo grande. Hasta siempre.